Bienvenidos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un pequeño video sobre Mateo 24:40, donde dice que uno será dejado y uno será tomado, o al revés, uno será tomado y el otro será dejado. Estuve revisando varias versiones, estuve revisándolas y todas dicen las mismas palabras. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, les voy a dar el contexto y vamos a estudiar ese versículo. ¿Ok? En Mateo 24 no existe el rapto. ¿Sí? No existe un rapto. Eso se inventó en el año 1900 a través de la Biblia de Scofield. ¿Sí? La primera Biblia de estudio. Que esa Biblia fue patrocinada por judíos, fue patrocinada por banqueros y fue patrocinada por petroleros. Y esos judíos y esos banqueros pertenecían a un club llamado Lotus, por si alguien quiere investigar. ¿Sí? Ese club pertenece a la élite. Ellos tradujeron la Biblia de Scofield y ellos inventaron la doctrina del rapto. No hay rapto en la Biblia. No hay rapto en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento. No hay rapto en la Biblia griega o en el Nuevo Testamento. No hay rapto. ¿Sí? Fue inventada, ¿sí?, y patrocinada por judíos banqueros y judíos petroleros para poder así transquiversar la verdad. ¿Ok? Ahora, Mateo 24 no habla de un rapto. Lo vamos a dar el contexto rápido. Esto lo estamos viendo con la iglesia y este video es para que ellos tengan material para ver. ¿Sí? Dice: Jesús predice la destrucción del templo. La destrucción del templo. En el 2 dice: tomando entonces la palabra, Él les dijo: ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo que de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Está hablando del templo. Y en el 3 dice: y estando sentados en el monte de las olivas o de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Ahora, cuando dice la señal de tu venida, es la señal del Hijo del Hombre. Esto lo estamos estudiando en Apocalipsis, esa frase. ¿Sí? La señal del Hijo del Hombre no es un evento. ¿Sí? No es un evento aparte del evento de la destrucción del templo. Les digo por qué, porque si ustedes van a Mateo 23, ¿sí?, Mateo 23 termina así, miren: lamento de Jesús sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que han sido enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste. Aquí Jesús está citando Deuteronomio, el cántico de Moisés. Lo está citando, ¿ok? Entonces se está quejando de Jerusalén, Jerusalén. En el 38, he aquí vuestra casa os es dejada desolada. ¿Qué casa? ¿La casa de quién? Jerusalén, Jerusalén, tu casa es desolada. La casa es el templo de Jerusalén. ¿Sí? La casa es el templo. Todos los profetas del Antiguo Testamento le llaman casa al templo. ¿Ok? Luego dice el 39. Porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que me digas: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Entonces, con ese contexto, pasamos a Mateo y dice: Jesús predice la destrucción del templo, las señales antes del fin. Aquí no es el fin del mundo. Este título está mal, ¿ok? Entonces, este pequeño estudio es para demostrar que aquí no hay un rapto y que Mateo 24:40 no habla de un rapto, ¿sí? Dice Mateo: la venida del Hijo del Hombre. Los que sean nuevos pueden ir a ver la carpeta en el canal que dice Apocalipsis. Ahí tocamos el capítulo 1, versículo 7, que es importantísimo. Ahí estudiamos qué significa Jesús viniendo en las nubes o la venida del Hijo del Hombre. Lo que está citando Mateo 24 es a Daniel. ¿Sí? Jesús está citando a Daniel, los apóstoles están citando a Daniel. De hecho, fíjense que cuando dice que Jesús, sí, en el 3, y estando sentado en el monte de las olivas, se le acercaban sus discípulos en privado diciendo: dinos cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida. Bueno, hermano, aquí está haciendo un paralelo con Isaías. En Isaías hay una profecía donde el Mesías se presentaría en el monte de los olivos el día del fin. Y ahí en Mateo 24:3 se está cumpliendo esa profecía. ¿Sí? Porque Jesús habla del día del fin, del fin de la era. ¿Ok? Ahora, con ese contexto rápido, esto lo hago más para la congregación, con los hermanos con los que nos estamos reuniendo, para que puedan tener evidencia. ¿Sí? Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, vamos a ir a un paralelo del griego, hermanos. Un paralelo del griego. ¿Sí? Dice el paralelo del griego de Mateo 24:40. Entonces será dos hombres en el campo. Uno está siendo tomado consigo y uno está siendo dejado completamente. Ahora, si yo veo, aquí se está usando la palabra paralambano, ¿sí? Y significa, ¿sí? Le ponen bien, aquí no está tan mal la traducción, porque paralambano es tomar, tomado, ¿sí? Recibir, ¿sí? Pero fíjense que donde dice origen, abajo de origen dice uso, y la palabra que ponen, ¿sí? Dice aprender, recibir, tomar. Ahora, esa palabra aprender no es de aprender algo, ¿sí? Es de arrestado, como si unos soldados te arrestaran, ¿sí? Entonces, Jesús está hablando del juicio en contra de Jerusalén, destrucción del templo, y dice que después de las señales, dos hombres estarán en el campo, uno será arrestado y otro será dejado, ¿sí? O el otro no va a recibir juicio o encarcelado, ¿sí? Yo les voy a dar ahorita una evidencia donde se utiliza la misma palabra, paralambano, ¿sí? Paralambano. Ahora, fíjense que es presente.
indicativo, media o pasiva, tercera persona, singular. ¿Qué significa media o pasiva? Bueno, significa que esa persona va a recibir la acción, a él lo van a restar, ¿sí? Ahora, fíjense que dice en el 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó. El diluvio se los llevó. Interesante cómo el diluvio se los llevó. Y más abajo dice que uno será tomado o llevado. Y dicen, sí, el rapto. No es el rapto, porque si fuera así, con Noé también hubo un rapto. Esto es, en el versículo 40 está hablando que alguien va a recibir un juicio, ¿sí? Y va a ser arrestado. Y el otro que es dejado es positivo. Es positivo. Ahorita vamos a ver la palabra. Pero fíjense cómo en el mismo contexto no cuadra los días de Noé. No cuadra con el día de Noé. Aquí dice alzó. ¿Sí? No dice para lambano. Pero bueno, nos sirve con el contexto. Que en el diluvio se los llevó. ¿Se los llevó a dónde? A ningún lado. El diluvio los mató. Ese es el juicio. Les voy a mostrar un versículo donde más o menos nos puede ayudar. Vamos a Mateo 27, 27. Mateo 27, 27. Recuerden que estoy grabando la pantalla de mi celular. Entonces los soldados del líder, habiendo tomado consigo al Jesús en el pretorio, reunieron sobre él entero el cuerpo de soldados. Ahora, ¿qué quiero que vean aquí? Que en Mateo 27, 27 utiliza la misma palabra. Ahí está la misma palabra, paralambano. Es la misma palabra que Mateo 24, 40. Y si Mateo 24, 40 significa arrebatado, en Mateo 27, 27 debe de significar lo mismo. Pero vamos a ver que concuerda con el contexto de juicio y muerte. En Mateo 24, 40, habla de un juicio y muerte para un hombre del campo, y el otro, por gloria y obra de Dios, no lo va a recibir. Ok, ahí está la misma palabra, paralambano. Paralambano, lo podemos ver, miren. Uso, donde dice uso, dice aprender, recibir, tomar. Ahora vamos a ir a una traducción. Ustedes pueden ir a cualquier versión de cualquier Biblia, ¿sí? A cualquier versión. Yo aquí voy a ir donde tengo en la misma para que vean. Mateo 27, 27. Es la misma palabra. Yo les dije que significa arresto, juicio, muerte, ¿sí? Miren lo que dice en Mateo 27, 27 con la misma palabra, paralambano. Dice: los soldados del procurador llevaron entonces a Jesús dentro del pretorio
Reunieron a toda la compañía alrededor de él. Ahora fíjense, hermanos, que cuando dice los soldados del procurador llevando entonces a Jesús, esa palabra llevando es la palabra paralambano. ¿Ves? Solo que como a nosotros nos transquiversaron la Biblia los judíos, ¿sí? Y esa élite le pusieron la palabra tomado porque ellos inventaron ese rapto. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque entonces tú transquiversas toda la información de la Biblia. Cuando Jesús vino a destruir a Jerusalén, Jesús vino a destruir, ¿sí?, al país de la estrella, a los judíos. Jesús vino a eso, ¿sí?, porque era la religión más maligna de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos se corrompieron. Los líderes judíos, los líderes del templo se corrompieron y querían el rebaño, querían la viña para ellos. Acuérdense que hay una parábola que los labradores malvados hasta matan al hijo para quedarse con la viña. Ellos, sí, son ellos los judíos, los labradores malvados. Hay un video en el canal, ¿sí? Ahora, paralambano, aquí en Mateo 27:27 se usa como llevado o llevando. Pero en Mateo 24:40 tú dices que es un rapto, que se los está llevando. Aquí también tienes que decir que es un rapto, ¿sí? Entonces está en el mismo contexto de arresto. Vamos a ver 27:2. Vamos a ver si ahí lo utiliza. Dice, y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, al procurador. Está otra vez la palabra paralambano en el griego, ¿sí? Y aquí lo vuelven a usar como lo llevaron. Vamos a Mateo 27:2. Aquí no aparece la palabra paralambano. Dice, condujeron, apegaron, entregaron, paradidomi, ¿sí? Entonces tiene la misma raíz esta palabra, solo que ya sería un estudio más profundo del griego, pero en sí el contexto, hermano, el contexto es un contexto de Mateo 24:40 de arresto y muerte. Ahora, Jesús está prediciendo la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y el juicio en contra de Jerusalén con el ejército romano. Ahora podemos ir a Lucas 22. No lo quiero hacer muy largo. Vamos a leer Lucas 22. Dice, parábola de las fiestas de boda. Jesús tomó nuevamente la palabra y les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo y envió a su siervo para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no querían venir. ¿Quiénes? Los judíos. Ese es el contexto. Los judíos no quisieron recibir al Mesías, ¿sí? En el 4, volvió a enviar a otros siervos. ¿Qué otros siervos?
Primero envió a los profetas, luego envió a los apóstoles. Fíjense, esos son los personajes de toda la Biblia. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, he aquí, he preparado mi banquete, se han sacrificado mis novillos y las reses cebadas, y todo está dispuesto, venid a las fiestas de la boda. Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás, echando mano a sus siervos, los afrentaron y los mataron. No hay otro contexto. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? La misma ciudad donde en el capítulo 23 de los últimos versículos dice: Jerusalén, Jerusalén. No hay otro contexto, hermanos. Ese es el contexto de la Biblia y nos los han transquiversado. ¿Sí? Entonces dice: prendió fuego a su ciudad. Después dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los invitados no eran dignos. ¿Quiénes? Los judíos, Jerusalén, Judá, Israel. Y pues a las encrucijadas de los caminos y llamada la fiesta de boda a cuantos halléis. ¿Quiénes son esos? Judíos creyentes en el Mesías y gentiles creyendo en el Mesías, ¿sí? Esos son los personajes, eso es lo que tú estás leyendo, solo que no entiendes. Y saliendo aquellos siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí un hombre no vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y echadlo a la oscuridad de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces aquí, estoy en Mateo 22, no en Lucas 22. ¿Sí? No hay otros personajes. Podemos ir al 21. ¿Sí? Maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril es Judá, su templo, y la maldice judío. Parábola de los dos hijos, labradores malvados. Vamos a leerla. Ya está el video, pero vamos a leerla para tomar el contexto. ¿Desde dónde viene el contexto de Mateo 24? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lugar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí Cristo está citando Isaías 5, la viña del Señor. La viña del Señor es la misma historia de Isaías, y Jesús está citando esa historia. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros siervos más que los primeros y le hicieron igualmente. Está igual que la parábola que acabamos de leer. Profetas y apóstoles. ¿Sí? El 37. Finalmente les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. ¿Quién es el hijo? El Mesías, Jesús. ¿A quién se los envió? A Judá, a Israel, al templo, a los judíos. ¿Sí? El 38. Pero los labradores
viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. O sea, ellos reconocían que Jesús era el Mesías. Y ellos saben que Jesús es el Mesías. Y así como transquiversaron Mateo 24:40 y todo, y nos han dado doctrinas falsas, así ellos supieron aquel día y ellos saben en estos días que Jesús es el Mesías. Solo que no lo quieren. Por los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia, o sea, la tierra. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Aquellos labradores, Jesús les está preguntando a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Cuando venga el Señor o el día del Señor, ¿qué le hará a aquellos labradores? Y le responden, ¿quién le responde? Los fariseos, los líderes del templo. A los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que... Fíjense cómo Jesús les está citando el Antiguo Testamento diciendo que Él, el Mesías, iba a ser destrucción para ellos. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. Él, Cristo, el Mesías, de parte del Señor se hizo esta. O sea, viene de Dios. Y es maravillosa a nuestros ojos. Por esto digo que el reino de los cielos será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. ¿De quién será quitado el reino de los cielos? Del liderato judío, de la élite judía, la misma que ha venido transquiversando doctrina tras doctrina. El 45, y luego de oír sus parábolas, los escuchen. Aquí está la respuesta de toda la bendita parábola y la enseñanza de Jesús. Y luego, el 45, y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba acerca de ellos. Ahí está, no tenemos que inventar absolutamente nada. Ya no voy a ir a Lucas ni a Marcos porque se va a hacer muy largo. Pero este es el contexto de Mateo 24. Juicio, destrucción contra Jerusalén. A uno van a darle juicio, los soldados romanos lo matarían, y a otro por selección de Dios no los mataría. ¿Sí? Ahora les voy a dar un estudio. Hermanos. ¿Sí? Dice, para entender mejor los textos bíblicos, vamos a ver qué implica, ¿sí?, paralambano y epiemi, que es dejado o tomado. ¿Y qué se puede deducir? Las palabras griegas paralambano significado básico: tomar, junto, recibir, llevar. Puede usarse en contextos positivos: recibir, aceptar, o negativos: llevarse, arrestar, quitar. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos, hermanos, ¿sí?, que en Mateo 24:40, ¿sí?, paralambano, ¿sí?, es media o pasiva, voz media o pasiva. ¿Sí? Esto significa negativo.
Esto es negativo, como dice el estudio. ¿Sí? Aquí lo dice, hermano. ¿Sí? O negativos, llevarse, arrestar, quitar. La palabra paralambano. ¿Sí? En contextos de juicio o castigo puede implicar ser tomado para enfrentar consecuencias, incluso ser arrestado o quitado de un lugar. Y nosotros estamos en un contexto de juicio, de destrucción. Entonces esa palabra no es positiva, ¿sí? No es recibir positivamente, es recibir negativamente. ¿Ok? Luego dice, cuando dice será dejado, esta es mucho más fácil. El significado de piemi, significado básico, es dejar ir, liberar, perdonar. Nosotros lo podemos ver aquí, que esta palabra, sí, piemi o fiemi, dice dejó, perdonado, dejando, para alejar, dejar en paz, permiso, enviar, aplicaciones, perdonar, permitir, quedar, salir. Ahora, si tú vas a Mateo 24:40, escucha, y dice que el que será tomado se va al cielo y el que será dejado recibe juicio en la tierra, estás transquiversando el contexto y has sido adoctrinado por una élite judía. La misma élite que en Mateo 21 Jesús les está diciendo labradores malvados y que los iba a destruir. Es la misma historia. ¿Sí? Es increíble porque se repite la historia. Entonces, cuando tú lees será dejado, no es juicio, sino es a favor, perdonado, dejado, dejar en paz, no recibir juicio. ¿Sí? No recibir juicio. Entonces aquí también ellos no están recibiendo juicio. La acción ellos no lo están haciendo. Ellos van a recibir la acción. Sí, ellos no van a perdonar, van a ser perdonados. Forma negativa. Forma negativa, ¿por qué? Porque ellos no están haciendo la acción, sino que van a recibir la acción, igual que para Lambano. Entonces, el estudio dice que puede significar tanto dejar libre como perdonado o castigar, epiemi o dejado. En contextos judiciales puede interpretarse como dejar sin castigo o dejar en paz. ¿Qué sucede para Mateo 24:40? Dice, cuando dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, que es para Lambano, y el otro será dejado, que es epiemi. Dice el estudio, no es obligatorio que tomar signifique algo positivo como ser salvo o arrebatado para la gloria. Podría también significar ser llevado para juicio o castigo. Dejar, ¿sí? O epiemi, o dejado, como leemos que pensamos que los dejados son los apestosos, pero el estudio y la gramática y su morfología dice que los dejados no son apestosos, sino los dejados son los que no van a recibir castigo. Y dice que la palabra dejar, epiemi, puede implicar quedar vivo, quedar libre o perdonado. Esta interpretación apoya la idea de que el pasaje puede estar hablando de una separación basada en juicio,
no necesariamente de un rapto positivo para algunos y abandono para otros. Es compatible con la lectura de que el tomado es quien afrenta consecuencias o castigo y el dejado es quien queda sin castigo. Por eso les decía que Jesús en el 39 dice: serán como los días de Noé. Vino el diluvio y se los llevó, los mató. Entonces así será. En el campo estarán dos y uno será matado y otro será liberado. Ese es el contexto. La investigación lingüística, hermanos, la investigación, esto no es de interpretación, ni teolocos, ni de invención. La investigación lingüística muestra que Mateo 24:40 probablemente describe un evento de juicio o separación donde tomar podría significar ser llevado para castigo y dejar significa quedar libre y perdonado. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la cuestión? Que para lambano se puede malinterpretar, pero la palabra PMI o PMI no se puede malinterpretar, porque esa es muy clara y muy fácil de estudiar. PMI significa liberado, dejar en paz, dejar vivo. ¿Sí? No va a recibir juicio. Y para lambano, que es tomado o llevado, es tomar juicio. Se le va a dar juicio o se le va a quitar la vida. ¿Ok? Ese es el contexto. Dice, en resumen, la investigación lingüística muestra que Mateo 24:40 probablemente describe un evento de juicio o separación donde tomar, ya lo leímos, perdón. Más abajito dice, esto cuadra con el contexto histórico de la profecía sobre Jerusalén y no necesariamente con la doctrina moderna del arrebatamiento. Doctrina moderna. Acuérdense que estoy grabando mi celular, ¿sí? Y hay unas versiones que no me sirven sin internet. A veces se las quito. Bueno, voy a quitársela. Dice, y no necesariamente con la doctrina moderna del arrebatamiento. La doctrina es moderna, hermanos, es moderna. ¿Sí? En 1900 se inventó, fue la primera Biblia de estudio y hoy en día siguen la mayoría de los pastores cuando estudian la Biblia, la estudia con esa Biblia de estudio, con la Biblia de Scofield. ¿Sí? Y el 90% que vemos en internet fue sacada de la Biblia de Scofield. Pero esa Biblia, ¿sí? La financiaron élite judía, banquera y petrolera. ¿Sí? Y ellos inventaron esa doctrina para romper la armonía de las escrituras y que tú no encuentres la verdad. Pero la verdad es que Jesús vino a destruir Jerusalén y su templo, y vino a darles juicio, y vino a darles muerte a la tercera parte, ¿sí? A 2 partes de 3, ¿sí? Vino a darles muerte, porque está profetizado en los profetas que Dios iba a dividir al pueblo judío en 3 y 2 iban a morir. Y un remanente, acuérdate del remanente, y un remanente iba a ser salvo. Ahora tú vas a decir, bueno, en Romanos hay un versículo y todo Israel será salvo. Todo Israel es todo el remanente, hermano. No hay una profecía de que todo Israel va a ser salvo. Es mentira. También te han transquiversado esa información. Ok, voy a ver si tengo algo para darles más.
Creo que es todo. Ustedes pueden encontrar fácilmente en internet quién financió la Biblia de Scofield. Judíos petroleros, judíos banqueros. Como hoy en día los bancos, los dueños de los bancos son judíos, son los usureros del mundo, y Dios prohíbe la usura y a ellos no les importa. Son el pueblo más satánico. ¿Sí? Bueno, espero y les haya ayudado esta información. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Porque en Mateo 27 utiliza la misma palabra para lambano. ¿Sí? Y está hablando en contexto de que Jesús fue arrestado y los soldados lo llevaron al frente, ¿sí?, del procurador. Entonces no hay otro contexto, hermanos. Cuando terminemos Apocalipsis vamos a poder estudiar Mateo 24. Sí, pero es el mismo contexto. Mira, a Mateo se le dio Mateo 24. A Marcos también se le dio la misma profecía. A Lucas se le dio la misma profecía de Mateo 24. Y cuando vas a Juan no encuentras la profecía en Juan. Y dicen, es que en Juan no recibió esa profecía. Claro que sí la recibió, pero Juan se le dio completa. Sí, se le dio más información a Juan. ¿Cuál es esa profecía? Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Solo que a Juan se le da tanta información que tiene que usar Apocalipsis, el libro o la carta de Apocalipsis, para podernos dar toda la información. Pero Apocalipsis es Mateo 24. Mateo 24 es un resumen de Apocalipsis. ¿Sí? Bendiciones, espero les haya servido esta información, hermano.